La verdadera transformación sí existe, es real y lo es en esta vida espiritual. Es que la vida que tenemos es la de Cristo Jesús. Gracias a Él es que hemos sido reconocidos como sus hijos. Gracias a Él legalmente hoy podemos decir soy hijo de Dios, pero es porque Dios ve a su Hijo en nosotros, en quien Él tiene complacencia. ¿Cómo nosotros no realmente agradecer? Es que realmente esta vida espiritual nos lleva incluso a experimentar esa felicidad de saber que hemos sido cambiados, mudados a otro tipo de vida. Agradezco esta oportunidad principalmente porque sé que en Dios todos somos competentes y en Él también estamos siendo formados. Así que sigamos disponiendo todo nuestro ser, porque creo que lo que hoy vamos a aprender va a seguir sumando a nuestra vida. Y si tienes ahí donde anotar, que siempre es importante que traigamos un cuaderno, un lapicero, para que nosotros podamos anotar y en el transcurso de la semana, pues nosotros volverlo a repasar, ¿verdad? Así que cualquier lugar donde tú vayas y vas a tener un aprendizaje, la exhortación es a que siempre lleves donde anotar. El título de nuestra enseñanza del día de hoy es Somos portadores de un espíritu altamente poderoso. La verdadera transformación la vamos a experimentar en la vida del Espíritu. Por eso es que la vida del Espíritu es importante. Así como lo es para el ministerio, también lo es para toda la vida en general. Es decir, la vida del Espíritu nos asiste para que nosotros podamos desarrollarnos, podamos desenvolvernos en todas las demás áreas de nuestra vida, personal, laboral, profesional, familiar, ministerial, en todo. Y es ahí, entonces, donde nosotros seguimos aprendiendo de algo que Jesús decía. Y era, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué Él nos decía eso? Porque Jesús sabía que solamente al Él descender, Él nos iba a poder dar de su espíritu. Al descender en nosotros, su espíritu iba a estar en nuestro interior. Y a través de ese espíritu vamos a tener la capacidad, el poder y esa vida gloriosa de la cual nosotros vamos a estar ofreciendo, dando a conocer a todas las áreas de nuestra vida, en todo lugar en donde nosotros somos colocados, pero para darlo a conocer a Él. Y para que sigamos aprendiendo más sobre esto, quiero que me puedan acompañar a Juan, capítulo 16, versículo 17. Y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí vamos a resaltar la palabra consolador. Proviene del griego parakletos, que significa aquel que te ayuda a cumplir el propósito. El objetivo del Espíritu es brindarnos la asistencia para que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lo que hace la vida del Espíritu es mostrarnos quién es nuestra meta, quién es nuestro objetivo y quién es nuestro propósito. Y nuestra meta, nuestro objetivo y nuestro propósito es Cristo Jesús. Esta es nuestra verdad presente.
Y esta verdad es la que tú y yo expresamos. Ahora quiero que a la persona, al hermano que tienes a la par, tú le puedas decir, tú eres portador de un espíritu altamente poderoso. Esto ya no. Este espíritu confirma nuestra vida que nosotros somos hijos de Dios. Ahora quiero que me puedas acompañar a Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 15. Lo vamos a leer en esta versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así: si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios, ¿qué dice? Se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. La vida de Jesucristo no nos vino a reparar, no vino a hacer ciertos cambiecitos donde nosotros considerábamos que no estábamos bien, sino que la propuesta de Dios para cada uno de nosotros es darnos su vida, y esa vida es completamente nueva. Y en esa vida resulta que Él también nos da de su Espíritu, y a través de su Espíritu también nosotros empezamos a ser guiados en una nueva mentalidad. Y a través de esa nueva mentalidad empezamos a ser dominados, gobernados, guiados, conducidos, a ver las cosas, a ver desde otra perspectiva la vida. No porque todo vaya a ser color de rosa, no porque no vayamos a tener momentos difíciles, pero desde la vida de Dios, lo que para nosotros como humanos es imposible, en Él va siendo posible, pero esto también es porque en Él nos estamos desarrollando. Algo que nosotros hemos venido aprendiendo es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y desde ahí ya nosotros podemos decir, gracias Dios, porque desde la caída del primer hombre hubo una desconexión con el origen de nuestra existencia, que era Dios. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que todo se empezó a centrar no en Dios, sino en lo humano, en nosotros, donde todo debe de girar en mí. Todo debe estar alrededor de mí. Pero resulta que gracias a la vida de Dios, eso empieza, y eso empezó a cambiar. Y esto me ponía a pensar, yo decía, en esa desconexión, ¿qué es lo que el ser humano ha buscado? ¿Qué es lo que se ha preguntado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? Yo fui la primera en preguntarme eso. Y solo desde ahí nos podemos dar cuenta que está esa necesidad de nosotros conocer quiénes somos. Pero gloria a Dios que al nosotros ser alcanzados por esta vida, nos vamos dando cuenta que lo que nosotros considerábamos que éramos, no era lo que Dios había destinado para nosotros. Su vida es completamente diferente. Incluso muchos han muerto desconociendo el propósito de su vida. Muchos buscan ese propósito en el mundo y ahí no lo van a encontrar. Pero es ahí donde cada uno de nosotros debemos de estar profundamente agradecidos de hoy estar aquí, de hoy haber sido alcanzados y de que estamos siendo formados, porque el propósito es Dios. Nosotros nos preguntamos,
¿Cuál es mi propósito? Pero la vida del Espíritu nos enseña, nos muestra que lo es Dios y que en su vida necesitamos crecer para dar a conocerlo a Él en esta tierra, para que muchos más puedan entonces empezar a tener esa claridad de vida que solamente en Él nosotros encontramos. Estamos siendo formados en la verdad presente, que es Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Él nos hace saber que hemos sido libertados de esa esclavitud del primer hombre, que era lo que nosotros habíamos recibido: muerte, delito, pecado. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa estado de fracaso. No había necesidad incluso que quizás alguien nos dijera: ay, mira, es que si de veras eres fracasado. Solitos nosotros solíamos muchas veces decirnos expresiones que jamás, que en ningún momento iban a surgir en la mente de Dios. Realmente lo mejor que me ha pasado es ser alcanzada por la vida de Cristo. Eso es lo mejor que me ha pasado. El ser alcanzada por esta vida del Espíritu, el saber que mi vida tenía un propósito y que ese propósito es Dios y que Dios me había pensado, que Dios me había amado desde antes que yo lo hiciera. Eso me sigue transformando. Agradezco al Espíritu de Dios que sigue formando mi vida en esa identidad que es Él. En Él he ido conociendo cosas que jamás creí que podía hacer, pero que solamente en Él he ido siendo formada para también darlo a conocer. Solo a través de la vida del Espíritu he podido ver cómo muchas cosas en mi familia han ido siendo restauradas, han ido siendo sanadas. Yo agradezco que el día de hoy mi mamá está acá y creo realmente que Dios ha ido transformando grandemente solo mi vida, sino también la vida de ella. Y agradecemos a Casa de Fe por lo que nos ha ido enseñando, por esta vida tan transformadora. Y por eso iniciaba diciendo que la verdadera transformación sí existe, es real y lo es en esta vida espiritual. No somos cualquier persona, no tenemos cualquier vida. Es que la vida que tenemos es la de Cristo Jesús. Gracias a Él es que hemos sido reconocidos como sus hijos. Gracias a Él legalmente hoy podemos decir: soy hijo de Dios, pero es porque Dios ve a su Hijo en nosotros, en quien Él tiene complacencia. ¿Cómo nosotros no realmente agradecer, ponernos felices? Es que realmente esta vida espiritual nos lleva incluso a experimentar esa felicidad de saber que hemos sido cambiados, mudados a otro tipo de vida. Por eso nosotros vamos a volver a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Y en esta parte dice: el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: querido Padre. Es que realmente el poder nosotros venir y decir: Señor, gracias. Gracias porque me has alcanzado. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, porque estás abriendo los ojos de mi entendimiento. Hoy es tu mente, Señor, la que me guía. Hoy, Señor, es tu Espíritu quien me hace saber que sí es posible, que no solamente yo pueda ser transformado, sino que también, Señor, al ser yo preparado en tu vida, yo también puedo llevar esta vida a alguien más. Por eso es que tú, en la vida espiritual, también eres ese portador, eres ese agente de cambio. No somos una iglesia desamparada, no somos ningunos huérfanos,
No somos fracasados, no somos cobardes, porque el espíritu que hemos recibido es un espíritu de amor, de poder y de dominio. A través de ese espíritu, quien nos empieza a guiar, podemos dominar muchas cosas. Es que la vida que nuestro Padre nos ha dado no es una vida de desgracia, sino que es una vida de gracia. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no realmente ser feliz con esto? Después de tantas cosas que no lográbamos ver, estábamos lejos, pero solamente en la vida de Dios es que nosotros vamos siendo alumbrados. Pero ¿qué necesitamos? Y vamos a ver 4 puntos, los cuales vamos a ir desglosando. Y el primero de ellos es permanecer en esta vida espiritual. Y vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 4. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No podemos llevar fruto por sí solos. Necesitamos permanecer en la voluntad y crecer en la vida del Espíritu. Cuando nosotros estamos hablando de fruto, está haciendo referencia a esa condición espiritual de la que hoy en día somos portadores. Quiero invitarte a que le puedas decir a tu hermano: eres portador del fruto del Espíritu. Y este fruto, al momento en que se empieza a revelar en nuestra vida, resulta que es lo que tú y yo compartimos, le damos, le brindamos a alguien más. Y este fruto está en tu interior. Y eso es lo que también nosotros le estamos dando de alimentar a alguien más. Y esta vida espiritual no solamente nos nutre, sino que nos potencializa. Significa entonces que si llevamos mucho fruto en el Espíritu, empezarán a ver esos cambios en nuestro ser, y por ende, ante todos los que nos ven, van a empezar también ya no a ver aquella persona que estaba desconectada del origen de su existencia, sino que ahora van a empezar a ver aquel hijo que ha creído, que está siendo formado y transformado, que ha sido alcanzado y que está siendo notificado de parte de Dios, que ese propósito es Él y que ese propósito está transformando tu corazón, tus pensamientos, que eres un hijo y que a través de su espíritu también tú ahora reflejas su vida. Ahora nos iremos al punto número 2, fijar nuestra mirada en Cristo para no enfocarnos en los errores de los demás. Y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí vamos a resaltar una parte del versículo 1, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Es inevitable que nosotros, por el simple hecho
de que somos creyentes, vamos a tener una serie de testigos. Personas que van a presenciar cómo es que un hijo expresa el carácter de Dios. En el versículo 2 nos enseña dónde deben de estar puestos nuestros ojos. Y nos dice, tus ojos no deben de estar puestos en ti, ni allá, ni acá. Pero ¿qué hacemos? Se confundió, no hizo bien esto, no sé qué. Desviamos, es fácil desviar nuestra mirada. Pero ¿qué nos enseña la vida del Espíritu? A fijar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Y Cristo, Dios, es nuestra fe. Y si algo Él nos enseña a través de su Espíritu, es a nosotros aportar. Quizás alguien no pueda estar operando de forma correcta, apropiada en la voluntad de Dios, pero gracias al crecimiento del Espíritu, nuestro enfoque, nuestro objetivo no está en eso que no se puede estar haciendo bien, sino que la vida del Espíritu nos lleva a nosotros a aportar. Pero aquí también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, también nos está enseñando a que tú y yo seamos conscientes de cómo estamos viviendo. Tanto un creyente como no creyente está al pendiente de lo que tú y yo hacemos. Y nosotros también. Pero solo desde ahí, tomémonos un momento, preguntémonos qué tipo de vida es la que yo estoy reflejando. ¿A quién yo estoy expresando? ¿A quién están viendo más? ¿La nueva vida que tengo en Dios? ¿O aquella vida donde yo desconocía quién era? Por eso iniciaba diciendo, así como lo es para el ministerio, también lo es para toda la vida en general. Y algo que me ha venido enseñando la vida del Espíritu y de una manera muy, muy gloriosa, en la cual agradezco porque ha estado transformando mucho mi interior, es que esta vida espiritual, si algo nos enseña, es a ser íntegros. Que así como lo somos en un lugar, debemos de ser en todo. No puedo ser rojo aquí y verde aquí. Y realmente te puedo decir que si hay algo que ha ido formando la vida del Espíritu en mí, es responsabilidad, compromiso. Gracias a la vida del Espíritu he ido aprendiendo, pero también disfrutando el servir. Pero cuando te decía que esto me ha ido transformando, que no solamente debe de ser aquí muchas veces, o solamente allá donde tal persona me puede ver. Es que donde no están nuestros hermanos, nuestras autoridades, ahí estamos cada uno de nosotros para poder reflejar lo que estamos aprendiendo. Por eso es que la vida de Dios, cuando empieza a revelarse y empieza a abrir tus ojos, tu entendimiento, la manera en la que nosotros nos comportamos es por lo que somos en Él. Y lo que somos en Él nos lleva a nosotros poder entonces expresar, manifestar esa vida de ser un hijo de Dios, que manifiesta el fruto del Espíritu, que da a conocer ese nuevo corazón, esa nueva mentalidad. Es que sí es posible que tú y yo podamos modelar, expresar esta vida del Espíritu, y lo es, porque somos portadores de ese Espíritu altamente poderoso. Dios lo ha dado a nuestra vida.
Entonces sí es posible el cambio. Por eso la exhortación es a que nos sigamos desarrollando en esta vida espiritual de manera constante, continua y permanente. Punto número 3, tener presente que el tiempo es Dios. Y vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Lo vamos a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, y dice así: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Ya vi varias sonrisas ahí, ¿verdad? Y nosotros muchas veces 3 horas vienen a ser casi como 15 días. Nos hemos apropiado muchas veces del tiempo que no es nuestro. Ahora que estamos aprendiendo que el tiempo es Dios, yo me ponía a pensar, tal vez lo hemos dicho, ¿verdad? O lo hemos escuchado. Es que no tengo tiempo. Nada. Vamos a la casa de reino, vamos a congregarnos, vamos a hacer M1. No, es que no tengo tiempo. ¿Y quién es el tiempo? Te pregunto. Entonces ahora vamos a hacer un par de cambios ahí en la pregunta. Es que no tengo a Dios como mi prioridad. Y creo que esto está reformando, renovando nuestros pensamientos y también nos está llevando a entonces decir, esto me está enseñando que sí es importante que yo crezca en la vida espiritual, porque solo en la vida espiritual yo puedo ser de ejemplo. Solo en la vida espiritual yo puedo aportar, sumar a mis entornos. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al crecimiento espiritual? ¿Algún momento te has hecho esa pregunta? Pues hoy la vamos a empezar a resolver. Vamos a hacer un par de cuentas ahí. Qué bueno que ahí está nuestra querida auditora, Paola, nos va a ir ayudando. Entonces, ¿están listos para hacer cuentas? Eso. Las personas más diligentes en esta área de su vida, ¿qué vida? La espiritual, dedican aproximadamente 8 horas semanales. 8 por 4, 32. Lo cual se convierte en 32 horas al mes para Dios. En una semana hay 168 horas. 168 por 4 semanas dan 672. En el mes tenemos 672 horas de vida, de las cuales solamente dedicamos al crecimiento espiritual 32 horas, lo cual equivale a un día y un poco más de los 30 días del mes. Dedicamos a nuestro crecimiento espiritual casi 2 días. Iniciaba con algo. Las personas más diligentes. Y ahora imagínate cuando no lo somos. Pero nos mentimos. Ay, es que yo le dedico mucho tiempo a Dios. Tal vez solo fueron 5 minutos de las 24 horas del día. Quiero invitarte a que podamos leer Romanos 12:11, por favor. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Puedes decirle al hermano, no seas perezoso, sino diligente. ¿Cuántos diligentes sabemos aquí?
Excelente. La vida del Espíritu nos lleva a estar activos, dinámicos. Y el último punto, la naturaleza espiritual nos enseña a congregarnos. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 47. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús se preparaba, se desarrollaba y se ejercitaba en su naturaleza divina. Jesús, siendo Dios en un cuerpo humano, se preparaba y se desarrollaba en la vida espiritual. ¿Cuánto no más nosotros? Nosotros necesitamos desarrollarnos en este espíritu altamente poderoso, del que podemos participar. Y a través de esta vida de la que tú y yo estamos participando, ser un ejemplo, una referencia y un modelo de lo que la vida espiritual hace. Porque en nuestra humanidad muchas cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. Es que cuando Dios a ti y a mí nos enseña y nos hace saber que sí podemos, es porque Él sabe desde dónde nos lo está diciendo. Es que cuando Él dice, en tu mente hay pensamientos de bien, hay pensamientos de avance, es porque Él sabe que nos ha dado de su mente. En estos versículos que estuvimos leyendo, Lucas 2:47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Que aquí lo que se nos está enseñando es el incremento, ese desarrollo de madurez espiritual de la que cada uno de nosotros requerimos crecer. Es que esta madurez del espíritu nos lleva a nosotros cada vez más darnos cuenta que estamos en esta tierra no para dar a conocer quiénes somos nosotros en esa vida desconectada de Dios, sino ser esos hijos que han sido alcanzados, que ahora están aprendiendo, que tienen una meta, que tienen un objetivo, y es crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y que esa vida del Espíritu resulta que tú y yo la portamos, pero también hay que desarrollarnos en ella. Por eso es que el congregarnos es parte de nuestra naturaleza en Dios, el exponernos a la palabra, que es Cristo mismo impartiéndose a nuestra vida, nos transforma. Es que Dios lo vale todo. Él es la inteligencia. Y resulta que esa inteligencia ahora está en ti y en mí. La operación de esa inteligencia llevaba a no solamente el responder, no solamente dar respuestas, sino a expresar toda una vida. La vida del Espíritu nos da esa capacidad, nos instruye en sabiduría, a través de su entendimiento. Vamos absorbiendo muchas cosas. Tú eres portador de esta vida, pero ahora que estamos recibiendo, sigamos también poniendo en práctica todo lo que esta nueva vida nos enseña, teniendo presente
que lo hacemos desde Él y para Él. Y como esos testigos que somos de Dios, que otros hijos, que otras personas que no le conocen, cuando se topen contigo o conmigo, puedan decir, es que yo quiero conocer ese Dios del que tú estás expresando. Y con esta parte termino. Tenía aproximadamente tal vez como 1 año o 3 meses de estar en Casa de Fe, y hubo una frase que me quedó muy marcada: predica con tu ejemplo y cuando se dé la oportunidad, habla. La mayor parte del tiempo queremos decir muchas cosas, pero en nuestra vida muchas veces está ausente lo que estamos diciendo. Y eso me impactó a tal punto que decía, Señor, yo necesito aprender de tu vida para que en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en el ministerio, sea de ti, de quien yo esté hablando, de quien yo esté expresando. Solo la vida del Espíritu me ha dado claridad, solo la vida del Espíritu me ha dado fuerza, pero también agradezco la vida de Jesucristo, quien también me ha hecho parte de una familia espiritual, de quien he ido aprendiendo de mis hermanos de la fe. Y agradecerte, ¿verdad, apóstol?, por estar conmigo en momentos difíciles, pero he recibido mucha dirección. Quizás en esos momentos muchas veces nosotros llegamos, ay, ojalá que me eche porras. Pero he tenido de parte de Él ese consejo, esa dirección, esa asesoría espiritual. Y también agradezco porque he visto cómo la vida del Espíritu lo expresas en todo. Si hay alguien del que sigo aprendiendo esa integridad de que yo te hablaba, es de nuestro apóstol. Por la gracia de Dios y porque él y su familia también lo han permitido, he podido estar con ellos. Y te puedo decir que así como tú lo ves, que es acá, lo ves en todo. Siempre que uno comparte con él, uno siempre aprende. Siempre. Él constantemente nos está enseñando. Y muchas veces no ha dicho con palabras, sino su propia vida también nos enseña. Así que yo agradezco esta oportunidad de estar aprendiendo con cada uno de ustedes. Les damos gracias a Dios por la vida de Hilda. Amén. Bueno, antes de que pues podamos orar y finalizar, solamente pues agradecerle a Dios, ¿verdad?, por tu vida también, Hilda, porque créanme que todo lo que ella está diciendo, y lo digo sinceramente, y los que la conocen pueden dar fe de esto, o sea, no solamente es una enseñanza. Es decir, el evangelio en realidad no es un mensaje. El evangelio es la vida de Cristo. Es decir, muchas veces podemos enseñar y tal vez, no sé, sonar bien y hacerlo bien. El verdadero diseño consiste en no solo hablar bien y decir cosas bonitas y que suenen reveladoras, sino el verdadero evangelio es vivirlo, porque el evangelio es Cristo, es su reino. De nada serviría que pudiéramos ser los mejores hablando si fuéramos los peores viviendo. Sería completamente incongruente. Incluso en la psicología se le conoce como
sería como un tipo de disonancia cognitiva, ¿verdad? Digo algo, pero hago otra cosa. Te digo que te quiero, pero te pego. Te aprecio, pero te robo. Eres importante, pero te maldigo. Creo en ti, pero también dudo. Si me estoy explicando, es algo que no es compatible, ¿verdad? Y por supuesto, todo esto es un proceso de vida. Esto es un desarrollo y todos seguimos en el proceso. Y la invitación es precisamente a que podamos dimensionar que toda esta realidad de vida no es ni siquiera porque alguno de nosotros sea bueno para poderla vivir, sino que por la gracia y la misericordia de Dios fuimos escogidos para poder vivirla. Y eso es lo maravilloso de esto. Y eso es la gracia. Porque a veces llegamos al reino pensando que somos muy buenos también. Como también podríamos llegar pensando que somos muy malos. Pero lo poderoso de esto es que ni siquiera es qué tan bueno o qué tan malos, sino de quién se trata. Y esto se trata de Cristo, se trata de Dios. Él es el protagonista de esta historia, viviéndola a través de su iglesia, creciendo y desarrollándose en la vida de aquellos que se disponen a disfrutar y experimentar de la vida de Dios. Dios no nos llamó a nosotros para vivir una vida plástica, sino eterna. Si el objetivo de Dios hubiera sido por medio de su Hijo darnos una vida plástica, en lugar de darnos a su Hijo, nos hubiera dado todo lo plástico. Pero como el objetivo es darnos lo eterno, nos dio a su Hijo. Y a veces vivimos creyendo que el objetivo principal de esta vida es la vida plástica, cuando en realidad el objetivo de esta vida es lo eterno. Ahora bien, tú decías algo, y somos guiados por Dios. Aquel que en el que se desarrolla la vida de Dios, por muy torpe que sea, nos extravía uno del camino. Y dos, podríamos preguntarnos, si es Él el quien nos guía, ¿qué cosa no puede en esa dirección, porque es su vida, no prosperar y no multiplicarse? No porque el objetivo sea la vida plástica, sino porque es inevitable que lo eterno exprese su propia vida y naturaleza. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Jesús, siendo niño, siendo Dios, a sus 12 años, decías tú, ¿verdad? Por su naturaleza, inevitablemente buscaba de lo que su vida era. Es decir, en la medida en la que tú creces en esta vida, esta misma vida va a buscar de esa misma vida. Por eso es que los pámpanos permanecen en la vid, porque un pámpano solo no puede vivir, pero si permanece, lleva la vida de la vid. En otras palabras, lo que como hijos de Dios nosotros necesitamos es esa dependencia real y sincera de Dios, de permanecer, mantenerse en el lugar del diseño de Dios. Y entonces inevitablemente el pámpano, sea nosotros, tendrá la vida de la vid. ¿Y quién es la vid? Exacto. Y con esto voy a cerrar. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿por qué creen ustedes que hacía milagros? Su intención era andar ahí maravillando a toda la tierra. Es porque era Dios. Cuando permanecemos en la vid, es inevitable que tengamos la vida de la vid. El objetivo de Jesús no era andar haciendo milagros, es que hacía milagros porque Él es la vid, es Dios. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que como iglesia, nosotros en lugar de ver a la vid, empezamos a gritar, queremos más milagros, queremos más milagros, cuando a quien deberíamos voltear a ver es a Cristo. ¿Por qué hace esos milagros? Porque Él es la vid. Entonces, ¿yo quiero los milagros o quiero la vid? Si seguramente tengo la vid, inevitablemente habrán milagros.
porque Él es la vid. Y porque es Dios, hace milagros. Pero no estoy por sus milagros, sino porque Él es la vid. Y es ahí donde debemos permanecer. Entonces esa vida es altamente poderosa. Poderosa y gloriosa. Y todo lo que en nuestra humanidad no es posible, en la vida del Espíritu es posible. Amén. Muy bien, vamos a finalizar dándole gracias al Señor